Amados hermanos, muy posiblemente a ustedes como a mí, quizá a mí más que ustedes, al ser pastor, me carga bastante cuando ocurren hechos que son lamentables y escuchamos que alguien había estado orando para que Dios le librara de tal o cual mal y finalmente el mal les viene, o el hecho desconcertante. Y a veces quisiéramos defender a Dios en momentos como ese. A veces quisiéramos incluso hablar a esos corazones que están afectados, no entienden, tienen tantas preguntas, dudas en sus corazones. Que Dios nos dé gracia, hermanos. En momentos como esos no son momentos de explicar, son momentos de nosotros orar para que el Señor fortalezca la fe de esas personas que se sienten defraudadas, para que Dios use ese momento de dolor para el beneficio de sus vidas y para la gloria de su nombre. Y pienso que lo que debemos hablar en ese sentido acerca de la oración, lo debemos hacer en un momento como este. Así que quiero de verdad que meditemos juntos en esta bendita disciplina llamada oración, que es de tanto provecho para nosotros. Orar es hablar con Dios. Esa es la manera más simple de describir o de definir lo que es la oración. Hablamos con Dios de manera formal en un servicio como este, como parte de la liturgia, o en algún momento cuando alguien dice vamos a orar. Quizás en el momento de tomar los alimentos es parte de nuestra costumbre. A lo mejor después de un devocional, tomando como punto de partida el tema que hemos estudiado en las Escrituras. Y sea que la oración sea o no, o sea mucho o poco parte de tu vida, la verdad es que la mayoría de nosotros batalla con esta disciplina de la oración. La carne se opone. Es algo que parece contraproducente y antinatural, y lo primero con lo que luchamos es el hecho de que hablamos con un ser que es eminentemente espíritu. Hablamos con Dios, hablamos por medios humanos con un ser que no es hombre, que no es humano, que repito, que es espíritu. Nos enfrentamos al hecho de que mientras oramos, hablamos con ese Dios como hablaríamos con cualquier otra persona. Pero Dios, en cambio, habla a nuestro espíritu. No lo escuchamos con nuestros oídos físicos. Es como si estuviéramos en dos canales y dimensiones diferentes, lo que no parece asegurar el que la conversación, la comunicación sea buena, sea placentera, y por eso nos cuesta tanto. En gran medida, lo desconcertante de la oración se pone de manifiesto cuando nos enteramos de cuánto ora un creyente promedio. Hermanos, las encuestas, los estudios que se han hecho son especialmente tristes en los resultados. La mayoría de los que dicen son evangélicos no tienen o no tenemos un tiempo de oración significativo. Las encuestas revelan una y otra vez que la mayoría de los pastores estamos conscientes de que no tenemos una vida consistente de oración. Y si sumamos a esto que cada vez más personas se sienten defraudadas al no parecer que Dios responde sus oraciones, podemos asegurar que la oración es una disciplina descuidada. Los cultos de oración son una muestra de eso. Para muchos la oración es un simple formalismo que es parte de la cultura cristiana. Y lo que complica todo esto es el hecho de que no tenemos dudas de la voluntad de Dios en ese sentido. Dios quiere que oremos. Isaías 56:7 dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Tesalónicas, les dice: orad sin cesar. Y esto es así, amados hermanos, porque nuestra fe se sustenta en una relación con el Dios verdadero, con su Hijo Jesucristo, quien es verdadero Dios y Señor de nuestras vidas.
Y él le dijo a sus discípulos que separados de él nada podían hacer. Así que descuidar la oración presupone para el creyente que no está dando importancia a las palabras de Cristo. Cuando oramos, le decimos a nuestra propia alma y a otros que dependemos completamente de Cristo. Estamos diciendo: amén, Señor. Yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Por eso en todo momento vengo a ti, me encomiendo a ti y espero hacer tu voluntad. En una ocasión, según nos narra Lucas, capítulo 11 de su evangelio, versículo 1, Jesús estaba precisamente orando. Y los discípulos se le acercan y le dicen: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y es que la práctica de la oración fue un elemento importante en la vida y en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y les señaló a sus discípulos el trono de Dios como aquel lugar donde ellos deberían ir cuando estuvieran cargados y ante cualquier necesidad. Y nuestro pasaje es uno de esos textos donde el Señor Jesucristo los llama a orar. La palabra oración no está en nuestro texto, pero se habla de pedir. Ellos sabían a quién debían orar, sabían que era Dios, pero ahora reciben nueva instrucción. Jesús los anima. Miren el texto: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo que vamos a hacer es mirar el contenido de nuestro texto. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a estos hombres? ¿Cómo estas palabras deben afectar nuestra expectativa cuando oramos? ¿Es esta promesa para nosotros o es solamente para ellos? Y si es para nosotros, ¿cómo debería esta promesa de recibir lo que pedimos impactar nuestra vida de oración? Esas preguntas tienen respuesta y deberíamos responderlas en esta mañana. Así que respondamos la pregunta en primer lugar: ¿cuál es el alcance de estas palabras de Cristo acerca de la oración? Y luego, entonces, ¿qué es la oración? Y finalmente, ¿cómo puedo cambiar el desconcierto por la edificación y provecho? ¿Cómo puedo hacer para que la oración, en vez de ser malas noticias para mí, que sea desconcertante, venga a ser realmente una fuente de bendición para mi vida? Vamos a lo primero. ¿Cuál es el alcance de estas palabras de Cristo acerca de la oración? Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Al final dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Las palabras son claras, ¿verdad? Siempre debemos llegar a la conclusión de que el texto dice lo que parece decir. Uno de los aspectos más desconcertantes acerca de la oración es la aparente seguridad que ofrece Cristo acerca de la eficacia de la misma, en términos de que nuestras peticiones van a ser atendidas. Cuando ustedes y yo le pedimos algo a Dios, hacemos algo como lo siguiente: lo necesitamos, dependemos de Dios, decimos: Señor, concédeme tal cosa. A partir de ahí comenzamos a ejercitar nuestra fe, nos ponemos positivos, ¿verdad? Y decimos: sabemos que el Señor me escucha, yo sé que el Señor me va a conceder aquello que yo le pedí. Y a partir de ahí comienza a haber en nuestros corazones un descanso, paz, asumiendo que todo va a estar bien. Esperamos que si tenemos una necesidad económica y oramos, Dios va a escuchar y pronto vamos a tener el sustento. Si tenemos un hijo enfermo, nos acercamos a Dios en oración, creemos en Él, en su palabra. Él dice que le pidamos, que Él nos escucha, que Él lo hará, y esperamos positivamente que por medios ordinarios o extraordinarios Dios atenderá nuestra súplica. Pero cada vez que eso no ocurre, y mientras más alta haya sido nuestra expectativa, mayor es el desánimo, el desconcierto, cuando la respuesta a venir es desfavorable.
Y creo que hay dos razones, hermanos, que pudieran explicar y hasta justificar en términos humanos el desconcierto. Creo que hay dos razones por las que nos sentimos así. Una es que hemos escuchado tantos testimonios impresionantes de personas a quienes Dios les ha concedido su petición. ¿O no es así? ¿No han escuchado de personas que han orado a alguien que estaba prácticamente en su lecho de muerte y Dios le ha levantado? ¿Han escuchado cómo Dios ha suplido después de haber orado a personas de una manera extraordinaria? Los testimonios están allí. Y decimos, yo también puedo obtener lo mismo del Señor. Y es imposible, hermanos, que no nos llegue a la mente George Mueller, aquel hombre que definitivamente vivió confiado siempre en su Señor y estuvo dispuesto a hacer cosas, y Dios tuvo un trato extraordinario con este hombre, respondiendo positivamente sus oraciones. Algunos de ustedes de seguro que recordarán aquel día cuando él estaba orando, no había nada sobre la mesa, los fogones estaban apagados y él ora, Señor, gracias por los alimentos que me vas a dar. Y terminan de orar y alguien toca en la puerta, el panadero, el lechero, conocemos la historia. No es un cuento, no es una leyenda urbana, ocurrió. Pero así hay decenas y decenas de testimonios. Por eso este hombre fue llamado el hombre de 1,5 millones de oraciones respondidas. No sé si habían escuchado eso. Y obviamente es una hipérbole, pero destaca claramente la manera como Dios trató con este hombre por medio de la oración. Y quiero buscar un caso. Una de esas ocasiones, George Mueller escribió que el 13 de junio del 1853, Dios obró una vez más de manera impresionante. Casi no tenían nada de provisiones. Necesitaban comprar 4,200 libras de avena. Yo lo leí varias veces, hermanos. 400 libras de jabón. Estaban reparando la casa. Necesitaban pagar varios obreros. Gastos regulares de $280 por semana. Y él dice lo siguiente: aparte de todo esto, antes de ayer me di cuenta que el aparato de calefacción estaba dañado. Serían otros 100. Necesitaba por lo menos 500 solo para los gastos adicionales. Humanamente hablando, no tenía ninguna expectativa. Incluso era lunes. Y por lo regular, no hay muchas donaciones al principio de la semana. Y él sigue diciendo, pero al caminar a la casa del orfanato esa mañana y orando al caminar, le dije específicamente al Señor en oración que en ese día, aunque era lunes, Él me podía mandar mucho. Y así fue que recibí en esa mañana $1,500. Estamos hablando del siglo XIX, hermanos. Para el servicio del Señor, para ser usado donde más lo necesitara. Y dice él, me es imposible describir mi gozo. Caminé de arriba para abajo en mi habitación por muchos ratos, derramando copiosas lágrimas de gozo y gratitud al Señor, alabando y magnificando al Señor por su bondad y entregándome nuevamente a Él con todo mi corazón por la bendición de su ayuda. Pocas veces he sentido más profundamente la bondad del Señor en ayudarme. Termina la cita. Nos encantan esas historias. Pero quisiéramos que esas historias fueran también nuestra propia experiencia. Hermanos, y si bien ese tipo de testimonio es como un balde de agua fría cuando no vemos el fruto favorable de nuestras peticiones a Dios, hay una segunda razón también por la cual el desconcierto parece justificado, no solamente por esos testimonios, sino porque las palabras de Cristo y las que acabamos de leer al principio parecen avalar el hecho de que Dios nos ha prometido darnos lo que le pedimos. Entonces, cuando vemos su promesa y vemos además a otros divulgar cómo Dios ha sido bueno para con ellos, respondiendo favorablemente sus oraciones, y a nosotros no, tenemos dudas, tenemos preguntas.
¿Qué ha fallado? Quizás no estoy pidiendo bien. Como esto es para los que son de Cristo. Cuidado si yo no soy un hijo de Cristo. Cuidado, como dijo el pueblo de Israel. Mi tiempo pasó para mi Dios. Jesús en nuestro pasaje dice que cualquier cosa que pidamos nos será concedida. Y que en cada petición Él mismo se va a involucrar y la va a conceder. ¿Lo ven? Realmente debemos esperar que todo lo que pidamos a Dios de una manera correcta y con fe nos va a ser concedido. Hay razones que conocemos, obviamente, por las cuales Dios no parece siempre favorecer nuestras expectativas. Santiago capítulo 4, verso 2 dice que no recibimos porque no pedimos. Pero en el verso siguiente dice que no recibimos porque pedimos mal. Entonces no siempre nuestras oraciones van a ser respondidas favorablemente a la luz de esos pasajes. Es más, Mateo capítulo 6, verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y sabemos que Dios nos da más bien lo que necesitamos, no necesariamente lo que nosotros le pedimos. El capítulo 7, verso 11, Mateo también. Dios es bueno, dice allí. Si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se la piden. Deben ser buenas cosas. Y uno de nuestros grandes problemas, hermanos, con las Escrituras es que somos propensos a llegar a conclusiones y posturas teológicas basadas en un solo texto. Y por lo regular es todo el consejo de Dios respecto a un tema particular lo que nos da una visión clara de la perspectiva y de la voluntad de Dios en ese tema particular. Así que tomar Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 solamente y desconectarlo de todas las Escrituras es un error. Cada uno de esos textos que leímos en Santiago y en Mateo enriquecen lo que dice Jesús acerca de la oración en nuestro texto. Ahora bien, con eso en mente vayamos al texto mismo. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la oración? Lo primero es que quiero destacar que ¿a quién es que le pedimos? Según el texto, a nuestro Padre que está en los cielos. De hecho, no era la manera que pedían los santos del Antiguo Testamento. Ellos no sabían orar así. Ellos, de hecho, les chocaba que Jesús hablara de Dios como su Padre. Pero el Padre Celestial, Él es el proveedor, como un buen papá. Jesús dijo en Juan 10 que el Padre es quien le dio sus ovejas, que nadie se las iba a quitar, a arrebatar, porque Él era mayor que todos y nadie se las puede quitar de su mano. Dios es el proveedor. A Él es que le debemos pedir. Él es mayor de todos, que todos. Lo segundo que nos dice el texto es que hay una garantía de que lo que le pidamos a la persona correcta nos va a ser concedido por Cristo. Él dice en el texto, lo pueden ver allí, lo haré. Y después dice en el verso 14, yo lo haré. Ya habíamos comentado eso la vez anterior. Y es relevante, hermanos, que pongamos atención a estas palabras, porque Jesús acaba de decir en este mismo capítulo que Él es la verdad. Cristo nunca nos defrauda. Cuando miramos la oración como algo predominantemente desconcertante, nos estamos permitiendo estar en un terreno peligroso. El apóstol Pablo, inspirado, dice antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesús está diciendo que le pidan y Jesús está diciendo yo lo haré. Así que cualquier conclusión que lleguemos, hermanos, debe ser avalada por las Escrituras, sabiendo que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que el Señor Jesucristo es la verdad.
No te permitas dudar de Cristo, de que Él te ha fallado, de que Dios no te está prestando atención. La seguridad de la garantía expresada por Cristo hace que no podamos quedarnos con pensamientos equivocados en torno a sus palabras. No podemos aceptar el pensar que Dios no nos cumplió lo que Cristo nos prometió. Pero lo tercero que vemos en este pasaje es lo siguiente. Y aquí está la parte central de todo esto. Debe llamar nuestra atención lo que Jesús señala. Él dice, todo lo que pidieres. Y dice, si algo pidieres. Y esto se refiere al alcance. Y es importante que digamos, hermanos, que todo en este texto o en estos textos no significa cualquier cosa. No significa todas las cosas. Recordemos las palabras de Santiago, que cuando pedimos para nuestros deleites fuera de Dios, cuando pedimos mal, Dios no lo concede. Así que el todo no significa cualquier cosa, todas las cosas en sentido general. Todo en este pasaje se refiere a que no hay nada que Dios no pueda hacer, que no hay nada bueno que Dios no nos pueda conceder por medio de la oración. Eso es lo importante. Dios puede, Dios siempre puede. Dios siempre quiere darnos buenas cosas, hermano. Dios siempre va a suplir para lo que Él sabe que es nuestra necesidad. Sin embargo, ese todo lo que pidieres en el mismo texto está condicionado o delimitado por lo menos por dos elementos que debemos considerar. Y están incluidos ahí en la palabra de Jesús. Nosotros somos muchas veces descuidados al no considerar el alcance real de las cosas. Y decimos, todo lo que le pidamos, Él lo va a dar. ¿Es eso lo que dice ahí? No necesariamente, hermanos. Algunos de ustedes habrán ido a algún buffet de esos que dicen all you can eat. ¿Verdad que sí? Todo lo que puedas consumir. ¿Significa eso que de manera ilimitada puedes tomar todo lo que quieras? Sí y no. ¿Te lo puedes llevar para tu casa? Ya están diciendo, parece que alguno pasó un mal rato. Muy bien. A veces también pedimos en un lugar un refill de una gaseosa. Y la tomamos, podemos tomar todo lo que queramos. Pero si hay 5 personas en la mesa, ¿podemos compartirla con las 5 personas? Tampoco. Así que podemos tomar todo lo que quisiéramos para consumir dentro del establecimiento y solo nosotros. Y lo que quiero probar aquí es el punto de que el todo puede estar delimitado por algunos condicionantes. Y es exactamente lo que hace nuestro texto. Todo lo que le pidamos. ¿Pero en qué sentido todo lo que le pidamos? Bueno, yo creo que el texto nos puede ayudar. Lo primero es que vemos que el todo se delimita en el hecho de que Jesús dice, todo lo que pidan, ¿en qué? En mi nombre. Es la primera, el primer contexto, es la primera, el primer ente que delimita el todo. Y sé que deben estar familiarizados con esto, pero es importante aquí. Es todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, conforme a sus intereses. Si queremos ponerlo así, todo lo que pidamos que coincida con lo que Él pediría, como Él lo haría. Cuando llegamos en nombre de alguien a un lugar, no es conforme a nuestros deseos o lo que pensamos. Venimos representando a alguien, somos su enviado. Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre. Pero el segundo factor que limita el todo es lo que podemos llamar el propósito de nuestra petición. Y está en el texto.
dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto es importante. Así que no solamente hacerlo en nombre de Cristo significa conforme a su propósito e intereses. Esto es interesante, porque aun cuando pedimos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos en la fe, por nuestra nación, nuestro interés ha de ser que Jesús sea glorificado, que Dios reciba la gloria a través del Hijo. Eso es lo que debe estar en nuestra mente. Así que la oración que tiene garantía de ser respondida favorablemente es aquella que no tiene fines egoístas, sino que tiene como principal interés el reino de Dios. Es una oración que procede de la fe, que está de acuerdo con la voluntad de Dios, que tiene como propósito la gloria de Él y de su Hijo Jesucristo. A la luz de eso, pasamos a la segunda pregunta. Entonces, ¿de qué oración es que estamos hablando? ¿Qué es realmente la oración? Porque yo pensaba que podía venir delante de Dios y pedirle cualquier cosa, que simplemente era cuestión de tiempo y esperar que Él me lo conceda. Y ahora me están diciendo que orar, o la oración que tiene una respuesta favorable, es aquella que es conforme a los intereses de Cristo y que además mi interés es glorificar a Cristo. ¿Qué es oración, hermanos? El texto inicia con y todo lo que pidieres. Y eso toma un lugar muy importante en nuestros corazones. Porque principalmente siempre somos como joseadores. Esa es una palabra para mí bastante nueva, ¿verdad? Andamos buscando satisfacer nuestras necesidades, andamos arañando y así mismo le pedimos a Dios. Pero es principalmente la oración el medio por el cual le pedimos cosas a Dios. ¿Es eso orar con Dios? Pastor, pero este texto dice todo lo que le pidan a Dios. Y usted dijo al principio que no habla de oración y que pedir es orar con Dios. Hermanos, mucho de nuestro desconcierto viene no solo de interpretar mal las palabras de Jesús en este texto, sino que es aún algo mucho más profundo y a la vez más básico. Para nosotros, de una manera muy natural, la oración viene a ser el medio que Dios ha dispuesto para que le pidamos cosas a Él. Y aunque le pedimos a Dios en oración, eso no es orar. Pensamos que así como Él nos habla por su palabra, nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Pero limitar la oración a esto es no conocer la verdadera dimensión de este medio y provisión benditos de Dios. Hay dos verdades acerca de la oración que deberían ayudarnos a cambiar de ver la oración como simplemente un medio por el cual le pedimos a Dios. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Que la oración sea el medio por el cual le pedimos cosas? Cuando vamos a Mateo capítulo 6, Sermón del Monte, versículos 7 y 8, hay una verdad que inmediatamente sale a relucir. Lo leímos al principio esta mañana. No uses vanas palabras. No quieras escoger tus palabras delante de Dios como que tú le tienes que explicar bien y con las palabras más elocuentes y con la terminología que pueda decir Dios, wow, esa oración la debo conceder. Y Jesús dice, no lo hagas. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas. Hermanos, eso debe chocarnos bastante. Porque a veces decimos, ¿qué le pido a Dios? Y hacemos una lista y está bien. Y decimos, bueno, esto es lo que voy a presentar delante de Dios. Y Dios debe estar diciendo, se te olvidaron 2 o 3 cosas ahí, ¿verdad? Antes de que nosotros estemos pensando. Él lo sabe. No es cuando venimos delante de Dios en oración que Él se entera. La segunda verdad
está en el versículo 32. Cuando estamos afanados, cuando estamos turbados, dice los gentiles, los impíos, los que no consideran a Dios, se preocupan por esas cosas. Pero recuerda algo, Él es tu Padre Celestial. Él sabe que esas cosas con las que estás batallando día a día son necesidades para tu vida. Y es más, si te dejas de preocupar por ellas y pones tu mente en las cosas celestiales, Él se va a encargar de esas cosas. Él lo va a hacer. Y ahí estamos hablando no solamente de un Dios que es omnisciente, sino de un Dios que suple. Lo que hace Jesús es recordar a sus discípulos que Dios es omnisciente y que no necesita que le pidamos para que se entere de nuestras carencias. Pero además les hace saber, le hace ver que Él nos va a suplir mientras nosotros estamos ocupados en las cosas celestiales. Y esas verdades de un Dios omnisciente y un Dios soberano y bueno, en el contexto de la enseñanza de la oración, nos debe hacer llegar a la conclusión de que Dios no necesita de la oración, ni para escuchar, ni para actuar. Definitivamente, entonces, la utilidad de la oración pasa a ser nula e ineficaz si es solo un medio de pedirle a un Dios que sabe lo que necesitamos y que nos suple aunque no le pidamos. ¿Por qué orar entonces a Dios si Él conoce nuestra necesidad? ¿Por qué orar si Dios hará lo que se ha propuesto hacer para nuestro bien conforme a su soberana voluntad y su bondad? Son preguntas serias, hermanos, que deben ayudarnos a entender el verdadero propósito y alcance de la oración. Es mucho más que eso. Y voy a agregar un elemento más. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué? Jesús estaba en la misma situación que nosotros en términos de que necesitaba de alguien más. Jesús, a causa de su debilidad y carencias, necesitaba orar. Juan 6, versículo 38, nos dice lo siguiente, y este texto nos debe ayudar. Yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús se despojó de toda capacidad de resolver por Él mismo conforme a su sabiduría perfecta, y dio a conocer a los hombres que Él estaba en este mundo no solamente en total dependencia, sino en total sumisión a su Padre que está en los cielos. Otro texto, Juan 11, 41, está allí el cuerpo de Lázaro que hiede, y Jesús levanta los ojos y dice: Padre, gracias porque me estás escuchando. Y ahí mismo el evangelista, inspirado por Dios, añade estas palabras: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es contundente. Jesús no tiene necesidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo, haciéndose hombre, se hizo como uno de nosotros y mostró total dependencia, y lo evidenció orando. Oramos además, hermanos, conforme a lo que Dios está haciendo. Y hablamos a nuestra alma. Miren Mateo 6, versículo 9 en adelante: oraréis así. Den un vistazo a esa oración modelo: que se haga tu voluntad.
en la tierra así como en el cielo. ¿Se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra? Sí, claro, pero eso lo estamos pidiendo. Venga tu reino. ¿Va a venir su reino? Sí, va a venir, pero oramos. ¿Por qué? Porque se lo pedimos. Dios lo ha determinado. Pero Dios ha querido unir nuestro propósito, nuestras almas con su propósito, con su voluntad, y pedimos aquellas cosas que estamos conscientes, hermanos, que Él está haciendo, y de una manera misteriosa pero maravillosa Dios obra en su soberanía, pero también en respuesta a nuestras oraciones. Eso es lo que Dios hace, amados hermanos. Y es por eso que nos sometemos a la voluntad de Dios. El pasaje de Lucas 22:42, que presenta a un Jesús próximo a cumplir su propósito, que estaba claro, Él vino a morir. Lo dijo tantas veces, a dar su vida en rescate de muchos. Y en esa oración, Él dice: si es posible, que pase de mí esta copa. Pero lo más relevante, hermanos, es lo que dice después: pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y está diciendo allí, no importa cuál es la respuesta a la oración, si librarme o hacerme pasar y tomar esta copa, lo importante es que tú seas glorificado, que tu voluntad sea hecha. Y Él nos ha puesto estas oraciones, además, para modelarnos cuál es el espíritu que debe haber dentro de nosotros cuando oramos. Y nos ayuda a responder entonces la pregunta: ¿cuál es el propósito entonces de la oración? Es pedir para que Dios me dé. Jesús dijo que hiciéramos eso, pero si la oración no es simplemente un pedir a un Dios que conoce nuestra necesidad y un Dios que nos va a suplir, como lo que Cristo nos modela nos muestra también el camino y el propósito de por qué oramos. Hermanos, la oración tiene que ver más con lo que nosotros hacemos que con lo que Dios hace. El hombre fue diseñado en perfecta comunión con su Hacedor. Adán y Dios se paseaban por el huerto en perfecta armonía. Había una conversación de ambas vías. Había gozo en el corazón de Adán. Y había complacencia en Dios en Adán. Pero todo se rompió. El pecado nos separó completamente de Dios. Y a partir de ese momento lo que vemos es Dios buscando al hombre una y otra vez para reconciliarlo consigo. Y hay un texto importante. La primera vez que se habla de orar en las Escrituras es en Génesis capítulo 4. Después que muere Abel, viene Set, los hijos de Set. Y en el verso 26 hay algo que puede pasar desapercibido. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres, los descendientes de Set, el linaje de aquellos seres espirituales, por decirlo así, los hijos de Dios, comenzaron a buscar a Dios. Eso es la oración. Es volver a la relación con nuestro Dios permanente. Porque el hombre no puede vivir a espaldas del Dios por quien existe. Y la oración no se trata meramente de peticiones, pero sí de dependencia, que no es lo mismo, hermanos. Dependencia de Dios hace irrelevante la respuesta, porque Dios siempre responde, hermanos. Y Dios siempre nos hace bien. Dios siempre escucha a cada uno de sus hijos. Y Dios siempre nos da lo que es mejor. Es dependencia. Es la provisión de Dios para vivir conscientes de nuestra necesidad de Él y no de sus dádivas. Asaf comprendió que no eran las posesiones de los impíos lo que lo podían hacer felices a él. Su oración era: yo quiero lo que ellos tienen. Pero Dios les respondió:
Tú tienes lo que ellos no tienen. Pero Asaf se había desconectado de ese Dios, su relación con Dios. Y por eso al final, las posesiones de los impíos ya no son más un deleite o codiciadas por él. Él está feliz y solo tiene a Dios. Miren el verso 23 de este Salmo 73. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de oración. Asaf no está pidiendo. Asaf sus ojos están abiertos en intimidad con Dios, reconociendo sus privilegios. Me has guiado según tu consejo, me recibirás en gloria. ¿Quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No tengo que pedirte, Señor, porque estoy feliz contigo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios por siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Eso es orar. Ese es el propósito de la oración. Producir un corazón lleno de gratitud, alabanza y adoración a Dios, reconociendo a Dios mismo como su mayor bien. Ese es el propósito de la oración. Y comprender eso acerca de la oración y soltarnos en las manos de ese Dios es ponernos en el lugar donde entonces Dios comienza a obrar milagrosamente, hermanos, conforme a lo que Él ha determinado. Y en ocasiones el milagro va a ocurrir fuera de nosotros, concediendo lo que nuestras expectativas imaginaron. Y si es el caso, Él va a superar nuestras expectativas para que sea claro que ha venido de parte de Él. Y daremos gloria a Dios. Pero en ocasiones el milagro que se ha propuesto hacer es en nuestros corazones. Y en ambos casos la respuesta debe ser adoración y gratitud. Eso es lo que debe ocurrir cuando oramos. Es por eso que Pablo, cuando dice por nada estéis afanosos, ¿qué sigue diciendo él? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice que con acciones de gracia, y hay algo que va a ocurrir, ¿verdad? Con toda oración y ruego. Y nos dice sus peticiones serán concedidas. Aquello que les estresa, aquello por lo cual están afanosos, no. Y él dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento llenarán vuestros corazones en Cristo Jesús. Era eso lo que estaba sucediendo con Asaf. Cuando renunciamos a nuestras mejores estrategias para abrazar la estrategia que nos desconcierta, entonces nos movemos en una dimensión de impresionante gracia donde nada más importa. Es entonces cuando salen de nuestros labios las declaraciones como las que salieron de los labios de Asaf. Dependencia, gozo, gratitud, asombro. Cuando le pedimos a Dios y recibimos su comunión como la respuesta misma, entonces estamos orando con conciencia. Eso es orar, hermanos. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo cambiar el desconcierto por edificación y provecho? ¿Cómo podemos ver la oración principalmente como una fuente de alimento, de provecho? Y ojo, Dios siempre nos va a desconcertar, porque nosotros como seres humanos siempre vemos una salida y damos un paso y creemos que el que sigue es aquel. Y cuando Dios nos estorba, por un momento reaccionamos. Pero recordemos, los segundos pensamientos son mejores, ¿verdad? O sea que siempre va a haber cierto grado de desconcierto. Pero ¿cómo tornar esto
de manera que veamos de verdad la oración como lo que es. 3 cosas muy rápidas les voy a decir. En primer lugar, verifica el interés que está detrás de tu petición. Nosotros somos expertos en espiritualizar peticiones mundanas y carnales. Nosotros somos expertos de dar la impresión y darle a nuestra propia alma de que nuestro interés realmente es la gloria de Dios cuando estamos buscando nuestra propia gloria. Somos expertos en hacer ver que nos preocupa la fama de Cristo y lo que es bueno según Dios, cuando realmente nosotros hemos determinado lo que es bueno. Y nos damos cuenta cuando Dios nos dice no. ¿La gloria de quién es que queremos? De Dios. Pero Él dijo que no. ¿Por qué te molestas? Porque realmente no querías lo que Dios quiere. Tú quieres que Dios quiera lo que tú quieres y que Dios te conceda entonces lo que hay en tu corazón. Muy a menudo pensamos que nuestras motivaciones solo son piadosas simplemente para darnos cuenta que hemos adecuado nuestra piedad a nuestras peticiones ambiciosas. Y creo que por eso es que Jesús, en parte, nos enseña a poner esa coletilla, pero que sea tu voluntad y no la mía. Saúl, vino el profeta y le dijo: tú has pecado. ¿Qué has hecho? ¿Has desobedecido? ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? No, yo he obedecido. Él era justo y piadoso delante de sus ojos. Amados hermanos, dudemos de nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Pidamos con vehemencia, sí, a Dios aquello que entendemos que le honra, pero dudemos de nuestros corazones. Así que siempre vayamos detrás, más allá, y pidámosle al Señor, como el salmista en el Salmo 139, que revele nuestras verdaderas intenciones detrás de nuestras peticiones. Lo segundo es, para cambiar la oración de desconcierto en edificación y provecho, recuerda que no sabes lo que Dios se propone lograr, ni cómo lo va a hacer. Solo Él es soberano. Solo Él ha escrito la historia, incluyendo tu historia. No pretendas ser Dios determinando cuál es el mayor bien ni la manera de hacerlo. Piensa en Naamán. Naamán tenía un plan de cómo el profeta iba a decirle: sé sano. Y como fue frustrado en la manera de que como él pensaba que iba a hacerlo, prefirió no recibir el bien hasta que alguien le aconsejó. Cuando se acercaron a Jesús y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo, Jesús se quedó más tiempo allí, como ustedes saben. La respuesta de Jesús cuando Lázaro murió fue: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lázaro pudo haber sido sanado. Jesús tenía un plan diferente. Jesús iba a dejar que muriera y que su cuerpo se descompusiera para después obrar. A veces creemos que no aguantamos más, que ya Dios debe intervenir. Mientras más hondo caemos, su milagro es mayor. Nosotros no sabemos, hermanos, qué Él quiere, cómo quiere levantarnos en un pedestal que le glorifique a Él. No sabemos ni siquiera, como en el caso de Simón, que le fue señalada la manera como iba a morir para glorificar a Dios. Porque recordemos que nuestra vida de este lado de la eternidad es ser siervos, esclavos de una causa mayor que nosotros. Y descansaremos y disfrutaremos en la presencia de nuestro Dios. En tercer lugar,
piensa además en que existe la posibilidad, no solamente que no conozcas los planes de Dios, sino que no conozcas lo que Dios llama bueno y que tú realmente no has considerado, sino que ni siquiera lo que quieres lo sabes pedir. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en la debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso debe ponernos en perspectiva, hermanos. Lo que yo le pedí al Señor fue esto, y lo que Él me dio fue aquello. Obviamente, tú no sabes lo que le estabas pidiendo. Ni siquiera sabías, tú sentías un malestar, pero no sabías que era un cáncer. Tú estabas orando por un dolor de cabeza, para poner un ejemplo solamente. Dios sabe. Y por medio de su Espíritu, nuestro Espíritu se comunica directamente con nuestro Dios. Es un misterio para nosotros, hermanos. Pero que Dios nos ayude realmente a ser lo suficientemente humildes para entender que Dios está obrando aún más allá de lo que somos capaces de verbalizar acerca de nuestra necesidad. Unas palabras finales, hermanos. Definitivamente no comprendemos esta dimensión maravillosa de la oración. Pero yo espero que en sus corazones, hermanos, realmente se nos quite esa idea de el medio por el cual le pedimos cosas a Dios es la oración. No, yo quiero intimidad, yo quiero comunión con Dios, yo quiero estar en una relación con Él, a solas con Dios, que mi espíritu le hable a su espíritu de tal manera que yo pueda mirar las intenciones de mi corazón, si ciertamente yo estoy caminando conforme a su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Pídele al Señor que te ayude a orar en el nombre de Cristo, con todo lo que dijimos. No es que al final de tus oraciones tú digas en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, no estoy diciendo que lo quitemos de nuestras oraciones, pero eso pudiera no estar ni siquiera presente. Y orar dependiendo completamente y en perfecta armonía con los deseos de Cristo. Y pudiéramos repetir en el nombre de Cristo en cada oración y estar pidiendo mal para nuestros propios deleites y no considerar a Cristo. No es una fórmula mágica. Es reconocer la pobreza espiritual, la falta de autosuficiencia, la falta de merecimiento total para recibir algo de Dios en base a nuestros méritos. Y por eso lo hacemos en su nombre. Es acercarnos a Dios por los méritos de Él y reconocer una dependencia completa en Él para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Y qué hacer cuando Dios dice no? Hay pocas cosas tan difíciles en este mundo como perder un hijo. Y posiblemente allí vienen las mayores crisis de fe. Nosotros debemos orar por aquellos que pasan por situaciones como esta, para que después de la crisis, como oró Jesús por Simón, ellos sean levantados. Nuestra oración es que sean sostenidos en medio de la aflicción, pero que aún, porque somos humanos, desfallezcamos, Él nos levante. Hay un hombre que pasó 2 veces en las Escrituras por una situación similar y se llama David. Nos cuenta Samuel, o el libro que lleva su nombre, su segundo libro, capítulo 12, verso 19, que David oraba al Señor. Eso lo dice más adelante. Y ayunaba, y clamaba, y rompía sus vestiduras, diciendo: Señor, sánalo, sánalo. El niño murió, dice el verso 20, se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas
entró a la casa de Jehová y adoró. Bendito sea Dios. En ese caso, David tenía una correcta perspectiva acerca de la oración. Y él mismo lo dice en el verso 22. Mientras el niño vivía, yo ayunaba, lloraba. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y nos da una gran lección. Inmediatamente él tornó los pensamientos de angustia con relación al niño y avivó su esperanza de verle. Él pudo hacer el switch perfectamente por la gracia de Dios, pero no siempre fue así, hermanos. 6 capítulos más adelante, David pierde otro hijo. Y en este caso se llama Absalón, hermanos. Y si deben leer esta historia, 2 Samuel 18, del verso 33 en adelante, le llega la noticia: Absalón, su enemigo, pero su hijo murió. Y miren su llanto desconsolado después de haber muerto. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y su llanto fue tal que el pueblo realmente se sintió tan mal, porque para él era más importante la muerte de su hijo enemigo, de su pueblo, que el gozo de la victoria que su pueblo había tenido. Y tuvo que venir un hombre delante de él y decir: lo que estás haciendo no está bien. Él estaba llorando desconsoladamente. Él no pudo hacer el switch. Sin embargo, Dios usó un medio para acercarse a él. Y más adelante lo vemos que él se levanta y finalmente le habla al pueblo. Amados hermanos, Dios es bueno. El Señor Jesucristo nos manda a orar incesantemente, tenazmente, delante de su presencia, con el espíritu de David, cuando este hijo aún estaba vivo. Pero si la oración no es para nosotros el medio por el cual Él va a concedernos lo que le pedimos, sino un acto de adoración y de dependencia a nuestro Dios, cuando Dios dice no, decimos como aquel hombre: Dios dio y Dios quitó. Sea su nombre bendito. Oremos para que sea así con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este medio bendito de la oración. Ayúdanos a que nuestras expectativas sean conformes a las tuyas para con nosotros. Oh Dios, queremos tener perfecta comunión contigo, tanto se pueda tener de este lado de la eternidad. Que nuestros encuentros a solas contigo o en medio de tu pueblo sean realmente un deleite para nuestras almas. Eso es lo que queremos, oh Dios. Ayúdanos a tener corazones agradecidos, pero a la vez expectantes y dependientes. Ayúdanos a descansar en ti, buscar tu reino y tu justicia y ver complacidos como tú haces todo aquello que es necesario para nuestras vidas, Señor. Dudamos de nuestros corazones, tendemos a alejarnos de ti, oh Señor, pero queremos que no sea así. Perdónanos, oh Dios, en esta mañana. Te pido por cada uno de tus hijos en este lugar, oh Dios, y te pido por aquellos que sufren por falsas expectativas. Tú eres fiel y tú eres bueno, quieres hacerles bien, Señor. Así que te ruego que tú puedas transformar sus corazones y venir a tener comunión contigo. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén.